Vamos en nuestras Biblias a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 5 al 11. Capítulo 2, versículos 5 al 11. Y esta es la inerrante, suficiente y hermosa palabra del Señor para su pueblo en este capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Padre, te pedimos que bendigas tu palabra y que bendigas este sermón. Recordemos que estamos viendo una porción de la Escritura que le hemos llamado humildad y obediencia, la imagen y ejemplo de Cristo, y podemos agregarle algo que es lo siguiente: de la gloria a la humillación para ser exaltado, que es lo que vamos a tratar de ver en los próximos 2 o 3 domingos, si el Señor lo permite. Y créanme que voy a decir algo, miren, toda forma que el hombre utilice para tratar de representar, para tratar de demostrar, de ilustrar la obra de Cristo, para tratar de ilustrar o mostrar la obra del Padre o la obra del Espíritu Santo, siempre será imperfecta, siempre será completamente insuficiente. Así hagamos ejemplos, así hagamos unas figuras para tratar de entender algo, pero siempre serán insuficientes. Pero a veces pueden ser útiles cuando tratamos de comprender grandes verdades, grandes doctrinas, con simples y sencillos ejemplos o ilustraciones. Y bueno, ya la semana entrante empezamos Navidad, empezamos diciembre, empezamos 1 de diciembre, y créanme que este no es mi propósito demostrar o no si Cristo realmente nació en diciembre, o nació en julio, o nació en septiembre. Ese no es el caso. Pero el mundo recuerda ese momento único, ese momento sublime, ese momento en que se cumplieron aquellas profecías esperadas, aquellas profecías que hablaban que había un Redentor que se encarnaría. Recordemos la profecía expuesta 735 años antes de Cristo por el profeta Malaquías en su capítulo 5, versículo 2, que decía: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esa era la profecía más clara. Decía que en Belén iba a nacer el Salvador de Israel, el Salvador de la iglesia. Y el cumplimiento lo estudiamos cuando estudiamos el Evangelio de Lucas, que nos llevó tal vez 3 años, 8 meses estudiando esos preciosos 24 capítulos. Y ese cumplimiento lo leemos en el capítulo 2, versículo 6 en adelante. Vamos ahí, por favor. Lucas capítulo 2, versículo 6. Dice así: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El cumplimiento de esa hermosa profecía, esa profecía cumplida, pero podemos preguntarles, ¿qué hubo detrás de esa encarnación? ¿Cuáles fueron las consecuencias para esa segunda persona de la Trinidad? Él no dijo simplemente, bueno, listo, yo voy, nazco y ya. No. Lo que pasó debemos considerarlo. Posiblemente no lo vamos a entender todo en esta semana. Hay cosas que serán un gran misterio para nosotros, pero sí debemos considerarlo porque el Espíritu Santo así lo inspiró en el apóstol Pablo para que él lo escribiera. Vuelvo y digo, las ilustraciones siempre serán limitadas y hasta podrían, si no se respetan de una forma genuina, si no se respetan la figura la cual se está representando, podrían ser pecaminosas. Pero quiero dar dos respetuosos ejemplos para aquellas personas que posiblemente se acerquen a este sermón, o se estén acercando al cristianismo, o se estén acercando y todavía no comprendan muchas verdades que dice la Sagrada Escritura, o que vienen de religiones tradicionales donde jamás han conocido nada doctrinal, donde todo ha sido muy ceremonial, donde todo ha sido muy calcado cada 8 días. Y al ver este canal, al ver estos mensajes, a veces queremos dejar ciertos ejemplos de una manera clara, de una manera sencilla, para que aquella doctrina que es fuerte y grande, la podemos ver de una manera sencilla. Y créanme, muchas veces yo tampoco estoy en contra del arte religioso, pero ese será otro tema. Veamos una ilustración. Miren, esta porción de la Escritura, vemos como Cristo baja y baja hasta lo más profundo en su humillación, y en la otra parte vemos cómo sube y es exaltado hasta lo sumo. Esa es la forma como se mueven estos versículos. Veamos una primera ilustración que ilustraría la primera parte. No lo vamos a ver el día de hoy, pero para que lo vamos teniendo en la mente. Miren, nosotros vivíamos en una casa muy grande, todos mis hermanos cuando éramos pequeños, y usualmente las familias antioqueñas siempre compraban una gran cantidad de panela, porque en esa época pues poco se utilizaban los jugos de frutas y se tomaba el agua panela o con leche o con café o caliente o fría. Era la gaseosa, era lo que teníamos nosotros. Y en nuestra casa yo recuerdo que era una cocina muy grande y siempre, absolutamente siempre, había un camino de hormigas que llegaba directamente hasta el cajón, hasta la despensa donde estaba la panela, siempre. Y yo recuerdo que más de una vez en la mañana se levantaba Carmen, que era la persona que nos ayudaba, era una chocuana. Ella siempre con un trapo limpiaba ese camino de hormigas, las mataba a todas, y ellas en la noche recuperaban el camino, pero ellas hacían eso. Imagínate que tú ves ese camino de hormigas, saben que esas hormigas al otro día iban a morir, porque volvían a hacer en el mismo camino por la misma parte. ¿Cuál es la ilustración? Imagínate que uno se convierte en una hormiga para poder llevarles un mensaje y decirle, miren, no hagan eso. Si ustedes siguen haciendo eso, se van a morir. Yo, un ser humano pensante, grande, poderoso, me convierto en una pequeña hormiga, en un animal minúsculo, un animal casi que con un cerebro muy pequeño, muy limitado, y bajo hasta ese nivel para poder decirles a ellos que si siguen haciendo la misma que están haciendo, van a morir. Eso es una ilustración que quiero que tengan en la mente, porque nos va a servir para entender cuál es la humillación de Cristo. Él, el poderoso, el Dios, bajó hasta lo más profundo buscando a ese hombre para poderlo salvar. Llegó a la tierra de sus enemigos. Esto es algo irreal, pero espero los haya ilustrado en lo que nosotros más adelante vamos a ver. Y tengo una segunda ilustración. Esta ilustración sí no es irreal. Esta ilustración es real. Y hace tal vez unos 2 o 3 años, varios países recibieron varios atentados de parte del islamismo, de parte de los musulmanes, y no solamente fue España, fue Inglaterra, sino Francia. Y lo que les voy a relatar pasó en Francia.
Eso fue un 23 de marzo en el año 2018. Había unas facciones extremistas en Francia. Ellos querían reivindicar algo del mundo de Alá. Un terrorista se atrincheró en un mercado, en un centro comercial, tomó varios rehenes. Él quería, o ese grupo quería, que se liberara a Salah Abdeslam, un terrorista que había participado en los atentados en 2015 en París. Este hombre tomó una mujer y la tenía como rehén, como escudo, para que no atentaran contra él. Entonces él la tenía como escudo y ya había asesinado a un policía, ya había asesinado a otras personas. Habían 16 heridos en ese supermercado, había unos heridos de gravedad, otros no tanto, pero habían rehenes ahí, ¿cierto? Hasta que se presentó en aquel lugar lo que era la autoridad más grande de policía que había en esa época, en ese momento. Era el teniente coronel de la gendarmería francesa, así se llama allá en Francia. El teniente se llamaba Arnaud Beltrán, y él se ofreció voluntariamente para intercambiarse por esa rehén que estaba siendo utilizada como escudo humano. Es decir, el teniente coronel, siendo jefe de la operación para rescatar a esto, pasó a ser un rehén con el fin de pronto desarmarlo, o con el fin de pronto llevar un celular y escuchar a ver qué estaba pasando. Y la rehén, que estaba señalada para morir, fue liberada. Al final, esta mujer vivió, fue liberada, y él, siendo el teniente coronel, el de mayor rango de autoridad, murió asesinado como un rey. Esto no es nada comparado con lo que el Señor Jesús hizo al dejar su gloria del cielo para venir a este mundo y ser nuestro representante durante 33 años en una vida perfecta. Él vivió la vida perfecta que nosotros debimos haber vivido, y luego fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Él murió en la cruz del Calvario, donde nosotros debimos haber muerto por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía. Él recibió esa tremenda y horrible muerte que nosotros merecíamos. El único ser humano que ha nacido en la tierra que no merecía jamás la cruz era Jesucristo, y Él fue a la cruz en representación de nosotros. Fue una total humillación para Él, llegó hasta lo máximo de la humillación. Todo este pasaje, desde el versículo 5 al 11, es uno de los más ricos y de los más grandes y llenos de Cristo de toda la Escritura. Muchas de las personas dicen, es una de las porciones bíblicas más bonitas y espectaculares, la cual de verdad nos queda demasiado grande para el momento de exponerla, para el momento de predicarla, porque de verdad nosotros somos completamente indignos para poderla predicar, para exponerla, porque nos quedamos corticos de lo que está diciendo ahí. Otros dirían, si de verdad queremos conocer el Evangelio con toda su gloria, debemos detenernos en este texto. Es imposible saltarlo, es imposible no quedarse en este texto y comprenderlo completamente, porque si hemos pasado por el Antiguo Testamento, hemos pasado por el Nuevo Testamento, y en este hemos pasado de largo, debemos detenernos un domingo, 2 domingos, 3 domingos, lo que sea necesario para comprender todo lo que hay ahí, y al final entender posiblemente, como dijo el apóstol Pablo en su doxología de las riquezas de Cristo. Otros dicen, no hay otro texto igual en toda la Biblia. De hecho, resumir todo lo que dice en una predicación es sumamente difícil, pues en una vida entera no seremos plenamente capaces de comprenderlo en profundidad, con nuestra mente limitada, con nuestra mente finita. Otros dirán, es el corazón de la carta de los Filipenses, es el corazón mismo de toda la Biblia, y creo que muchos vamos a estar de acuerdo, o estamos de acuerdo, en la medida que profundicemos cada día más, cuando bajemos uno a uno esos escalones que Cristo bajó, que entendamos cómo fue bajando hasta la máxima humillación que podía llegar cualquier ser humano.
Otros dirán, es la declaración más importante, del milagro más importante, o sea, la encarnación de la doctrina más importante. La doctrina de la redención, pero dentro de la doctrina de la redención, el milagro más importante es la encarnación de Dios. Dios vino a hacerse hombre, el Dios hombre. ¿Cómo está Dios en este momento en el cielo? En esa misma condición. Es el Dios hombre, que así conoceremos cuando estemos allá. En ese Filipenses 2, capítulos 5 al 11, no solamente es el pasaje culminante de esta carta, no es que termine ahí, sino que es una de las enseñanzas cristológicas más importantes del Nuevo Testamento, y posiblemente más adelante vuelvo a decir lo mismo porque quiero que quede grabado en nuestras mentes. Según opina la mayoría de los comentaristas, dicen que esto era una canción compuesta por la iglesia primitiva, un himno a Cristo, dividido en dos grandes pasajes que nos muestran el carácter absolutamente extraordinario e incomparable de nuestro Señor Jesucristo. Y yo espero haber seleccionado los comentarios, haber seleccionado los textos necesarios para que vuestra comprensión no esté por debajo de lo que el Espíritu Santo quiere enseñar para esta iglesia local. Le he pedido al Espíritu Santo que me ayude, iniciando esta porción, que hoy solamente veremos ese versículo 5, que es el conector entre lo que veníamos hablando, y a partir de ahí vamos a ver el desarrollo de esa humillación y exaltación de Cristo. El tema lo veremos en una primera parte, que es una introducción necesaria a la humillación de Cristo, que es ese versículo 5. Y la segunda parte es humillación de Cristo, y la tercera, exaltación de Cristo, que posiblemente sus títulos sean solamente eso, humillación de Cristo y exaltación de Cristo. Pero hay tanto para colocarle a este título, que quizás el título sea rico en decirnos qué es lo que van a decir. En los versículos 5 al 8, la figura central es Jesús. Esto es importante que lo miremos. Con palabras sencillas pero muy conmovedoras, este pasaje describe la total y extrema autohumillación del Hijo de Dios. Pero créanme, este camino de despojarse de humildad, de renuncia, de obediencia por amor al Padre, no acaba solamente en este versículo 8. Luego en los versículos 9 al 11, la parte final, que veremos en un par de domingos, si el Señor lo permite, la figura central es Dios Padre. La figura central es Dios Padre. La primera parte es Jesús. La segunda parte es Dios Padre. El pasaje describe la manera majestuosa y muy conmovedora en la cual se completa la total exaltación de Jesucristo. Y esta es la reacción inmediata de parte de Dios a la humillación de su Hijo, a la humillación de nuestro Salvador, la humillación de aquel que dio su vida por nosotros. Con esa porción de Escrituras se comprueba perfectamente aquello que se escribió en Mateo 23:12. Aquello, esa exaltación del Padre, esa humillación voluntaria de Jesús, la vemos en Mateo 23:12, que dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Es el cumplimiento perfecto de su Escritura. La Biblia tiene unos principios bíblicos que son inquebrantables. La Biblia se sustenta a sí misma. La Biblia no se contradice a sí misma. La Biblia se explica a sí misma. Yo no necesito volúmenes de textos para tratar de entender la Biblia. La Biblia misma se va explicando. Una cosa es que Dios ha levantado maestros, Dios ha levantado hombres de una inteligencia especial, que nos han escrito libros que nos ayudan a comprender aquellas verdades, que nos ayudan a comprender aquello que en nuestra limitada mente, limitada conciencia, limitado entendimiento de las Escrituras ayuda a que nosotros lo entendamos. En Proverbios 15:33 dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y miren cómo dice: y a la honra precede la humildad. A la honra precede la humildad. Dios siempre, absolutamente siempre actuará de esta manera. Lo hará también en nuestras vidas.
si de verdad, si genuinamente nosotros nos humillamos de corazón, Dios actuará de la misma manera. Ahora, analicemos ese versículo 5 antes de entrar en la humillación y la exaltación de Cristo. Versículo 5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Les voy a recordar de dónde veníamos. Veníamos de los versículos 1 al 4, en los cuales decía lo siguiente: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Y miren como dice el quinto: haya pues en vosotros este sentir. Hay un sentir que estaba hablando el apóstol Pablo, pero nos está entregando el humilde perfecto, nos está mostrando el de la unidad perfecta, para poder entender de ahí para abajo qué es lo que dice el Espíritu Santo. El apóstol Pablo acababa de exhortar a esos filipenses a no mirar o a velar cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vean por el bien de los demás, con absoluta seguridad otros van a velar por lo tuyo. Aquí es derrotado el egoísmo, aquí es derrotado el ego. Esas 5, digamos que bases enumeradas: el vivir en Cristo, el tener el mismo amor, no hacer nada por contienda, por vanagloria, estimar a los demás como a superiores y mirar por el bien de los demás. Esto nos ayudará a considerar, a analizar e imitar la mayor ejemplo de humildad y unidad que es Cristo Jesús. Es el mayor ejemplo que nosotros tenemos. Y ahí es donde venía el texto y nos lo deja muy claro. Y de inmediato nos va a hablar de quién es ese Cristo. ¿Qué fue lo que hizo ese Cristo Jesús? El humilde, el sencillo, el de la unidad, el del amor. Aquel sobre la cual la fe era depositada. Nosotros nos depositamos plenamente en Cristo Jesús. Inmediatamente desafía a los filipenses a tener la misma actitud mental que tuvo Cristo. Miren cómo dice Marcos 10:45. Vamos a ir, por favor. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Esa actitud mental, esa actitud de sentimiento, implica un serio compromiso con la autonegación en pro del servicio de los demás. Estar dispuesto a ocupar el lugar de siervo con el fin de glorificar a Dios y ser bendecido a los creyentes. Bueno, y hablando de la mente, hablando de sentir de Cristo, ¿qué fue lo que caracterizó la mente de Cristo? Pues su humildad y su unidad con el Padre. Obviamente lo estamos viendo en estos versículos, pero también lo podemos encontrar en otros versículos. Miren cómo el apóstol Pablo, hablándole a los de Éfeso, en su capítulo 4, versículos 1 en adelante, dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Con qué? Con toda humildad, mansedumbre, soportándoos unos a otros con paciencia en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en la misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Estas palabras reflejan esa humildad. Estas palabras reflejan la amabilidad, reflejan la paciencia, reflejan la tolerancia que describen, como debe ser descrita en nuestra mente, la forma de pensar de Cristo. En esta exhortación el apóstol Pablo le está diciendo al pueblo de Dios: permitan, miren lo que está diciendo, permitan que la mente que está en Cristo
el pensar mismo de Jesús sea vuestro pensamiento también, que de la forma como Cristo pensaba, que de la forma como Cristo se expresaba, fuera para nosotros algo que ya fuera parte de nuestro carácter, de nuestra vida. Su manera de pensar es lo que todos nosotros debemos buscar. Haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Pero qué quiere decir tener la mente de Cristo? Simplemente significa pensar y actuar como Jesús lo hizo. Eso es lo que significa. Significa tomar aquellas decisiones de acuerdo a lo que Cristo determina como debe ser nuestra manera de vivir. Quiere decir que llevemos cada facultad, cada don de nuestra mente para ser dirigida a actuar como se actuara la mente de Cristo. Cada vez que nosotros miremos la palabra y miremos la palabra como ese espejo donde nosotros debemos vernos, debemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿lo que veo acerca de mi persona refleja la naturaleza del pensamiento de Cristo? Lo que estoy viendo, cómo actúo en la semana, cómo he actuado en el último mes, refleja exactamente como Cristo pide que nosotros reflejemos su pensamiento. ¿Estoy cambiando? Otra pregunta. ¿Estoy cambiando de imagen a imagen? ¿Conformado a la semejanza de Cristo en cada experiencia que Dios trae a mi vida? En nuestra vida se repiten eventos en los cuales hemos actuado de una manera que posiblemente después genere en nosotros cierta indisposición y ese redarguir del Espíritu Santo porque tratamos mal a alguien, porque reaccionamos de una manera iracunda, porque mentimos, porque muchas cosas. Y posiblemente en la vida esas mismas situaciones vuelven y se presentan. Vuelven y llaman del banco y preguntan: ¿está el señor Luis ahí? Ya contestará: sí, estoy acá. Vuelven y preguntan algo que nosotros debemos decir delante de alguna autoridad y nosotros confesaremos con la verdad. Pero si nosotros todavía estamos en esa dualidad, todavía caemos, todavía tenemos que volvernos a levantar y caer, tenemos que fortalecernos. Es una lucha diaria, pero cada día nosotros tenemos que conformarnos a la imagen de Cristo. De acuerdo a Pablo, esta es la manera de pensar de Cristo. Él se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, como lo vamos a ver en ese versículo 7 más adelante. Jesús tomó una decisión mientras todavía estaba en el cielo, como lo vamos a ver. Él hizo un acuerdo con el Padre de dejar su gloria celestial y venir al mundo como un hombre. Él iba a descender al mundo como un humilde sirviente. Él venía a servirnos y Él buscaría ministrar en lugar de ser ministrado. Para Cristo significaba que Él le diría al Padre: iré a hacer tu voluntad, Padre. Verdaderamente Jesús determinó antes que nada: estoy dejando a un lado mi voluntad para hacer la tuya, le dijo al Padre. Subyugo mi voluntad para poder abrazar la tuya. Todo lo que digo y hago debe venir de ti. Estoy dejando a un lado todo para estar totalmente dependiente de ti. Es una obra extraordinaria, es una obra que nosotros vamos a ver. Por eso Él fue descendiendo de escalón en escalón hasta llegar a la más baja humillación, en obediencia al Padre, porque dependía del Padre completamente. Sucesivamente, el compromiso del Padre con el Hijo era que le revelase su voluntad a Él. Dios dijo en esencia: mi voluntad nunca estará escondida de ti. Tú siempre sabrás lo que estoy haciendo, tú tendrás mi mente. Cuando Pablo audazmente, y enseguida lo vamos a mirar, Pablo audazmente declara: yo tengo la mente de Cristo. Él estaba declarando: yo también me he despojado de mí mismo. He dejado el ego a un lado, como Jesús lo dijo. He tomado el rol de siervo. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo, y lo vamos a entender más adelante en un versículo que vamos a leer. Y Pablo afirma que lo mismo es verdad para absolutamente todos los creyentes. Todos los creyentes podemos tener la mente de Cristo. Vamos todos, por favor, a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 16.
Vamos ahí porque es muy importante que vamos. Primera de Corintios 2:16. Dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Qué revelación! Podemos tenerla. Por eso se nos pide que reaccionemos como si Cristo estuviera reaccionando. Por eso que pensemos como si Cristo estuviera pensando. A partir de este versículo 5 hemos llegado a una declaración teológica, como les dije, grande en las Sagradas Escrituras. Algunas personas piensan que es de la declaración doctrinal más importante del Nuevo Testamento, en relación siempre con la persona de Cristo, y es lo que es conocido como la kenosis, y que se refiere al hecho de vaciarse, la kenosis. Este pasaje que vamos a ver dentro de 8 días dejará en claro que Cristo no se vació a sí mismo de su deidad. No. Él era Dios y era hombre. Es Dios y es hombre en este momento sentado al lado del Padre. Miren, Él descendió más y más y más hacia esta tierra. Él vino a vivir con sus enemigos. Él vino a vivir con aquellos que le odiaban. Él vino a mostrar como el ejemplo de las hormiguitas. Miren, ustedes vienen caminando por este camino que los va a conducir a la muerte. Cada mañana viene una señora que los va a matar, le decía el ejemplo de las hormiguitas. Es el mismo ejemplo del Señor Jesucristo. Él vino, Él descendió hasta nuestra calidad de hombres. Nació de una mujer, tuvo una infancia, tuvo que aprender a leer, tuvo que aprender las escrituras, conoció toda la ritualidad de la religión hebraica. Él se sometió a las leyes que estaban en ese momento. Él fue obediente completamente a toda la ley. No existe en la tierra nadie igual a Él en obediencia a todo lo que tenía que obedecer. Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla, como dice la Sagrada Escritura. Y Él recorrió grandes distancias hasta llegar exactamente al lugar donde nosotros nos encontrábamos. El comprender lo que el Señor realmente hizo por nosotros se sitúa más allá de cualquier comprensión humana que nosotros podamos tener. Lo podemos decir muy fácil, la parte de la doctrina de la redención. Es una doctrina que posiblemente la podemos enumerar, podemos escribirla, podemos explicarla, pero entenderla plenamente es muy difícil. Es un gran misterio que nosotros, cuando estemos del otro lado, podamos comprenderla. Miren, el apóstol Pablo, escribiéndole a los de Corinto, les dijo, y esto será una pequeña introducción y la vamos a tener en mente para el próximo domingo. Miren la segunda carta a ellos, a los Corintios, en su capítulo 8, versículo 9, como les dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, Él descendió hasta lo máximo por amor a nosotros. Se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquella mente brillante, aquella mente que estaba llena de tanta sabiduría, iba a morir, a encarar aquella cruz, a encarar aquello por nosotros. Esa pobreza espiritual que nosotros teníamos, esa pobreza moral que nosotros teníamos, iba a ser cubierta por Él. En estas palabras, así como el pasaje que leeremos la semana entrante, pueden verse los alcances de la humillación del Señor Jesucristo. Y lo que verdaderamente importa fue que el apóstol Pablo destacó el propósito de su humillación, el motivo por el cual Él, Cristo, descendió desde las riquezas de su gloria en el cielo hasta la pobreza y la miseria de los seres humanos. No, ningún Dios, ni Alá, ni Buda, ni ninguno de los dioses creados por el hombre han tenido tal comportamiento. Ningún Dios ha decretado hacerse como un hombre. Es más,
para aquellas personas que lo escuchaban, era una herejía para aquellas personas que escuchaban que Él era Dios, que era el Hijo de Dios. Bueno, querían matarlo. Así que tenemos un Dios grande, poderoso, un Dios que hizo algo que estaba por fuera de nuestras mentes. No entendemos cómo Él en su gloria, en las riquezas de su gloria, a Él siendo alabado día y noche por toda la eternidad, viene a esta condición de hombres. Miren, por eso es que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese sentir de unidad, de humildad, de humillación, de exaltación, ese es un sentir que nosotros tenemos que comprender y tener. Lo hizo para que aquellos que se reconocen pecadores, que son conscientes de su necesidad de salvación y que creen que Jesucristo les puede liberar de su miseria y perdición espiritual, reciban a través de su obra en la cruz una vida de calidad en esta tierra. Y no estoy hablando ni sacando el dinero, no estoy hablando de eso, así como una vida eterna y las riquezas que en esta vida futura Dios tiene separados para aquellos que le aman. La semana entrante veremos la continuidad del desarrollo de estos versículos. Quise desarrollar este capítulo 5 únicamente para que la semana entrante podamos entender la humillación y su exaltación en el más alto conocimiento que podamos nosotros tener. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos ayude a estudiar de una forma especial esta porción que sigue, que nosotros seamos lo más respetuosos posibles con ella. Ahora, a los amigos, de pronto escucharon aplicaciones durante esta exposición, pero los amigos, miren, existe una creencia general de que la ciencia, los científicos o quizás los filósofos modernos son aquellos que van a resolver los grandes problemas o la problemática que en este momento hay en el mundo. Esa mente de grandes científicos, esa mente inclusive de filósofos modernos que escriben quizás de una forma que no sé si era más enredada de lo que eran los filósofos antiguos. A ellos el mundo moderno ha depositado en ellos la tarea de reconstruir o la tarea de sacar adelante una tierra con grandes dificultades. El mundo cree que estos científicos y que estos grandes pensadores van a resolver todos los problemas del ser humano. Han desechado la mente de Cristo. Estos medios de comunicación y todos estos intelectuales hacen todo lo posible por eliminar a Dios de la ecuación del mundo, para eliminar a Dios de considerarlo como ese creador omnipotente de la raza humana, y no quieren considerar que es la única. No existe otra solución para la problemática del ser humano. No existe otra solución para la condición del ser humano. Este puente de este versículo 5 nos da a entender que hay una mente suprema, que Cristo es la mente suprema. Su sentir y su mente son más allá de nuestra consideración. Pero el mundo ha desechado, ha tratado siempre de correr a Dios, de sacarlo de la ecuación del mundo. En otras palabras, el ser humano todavía quiere volver a esa mentalidad que Adán obtuvo después de la caída. Él creía que tenía toda la suficiencia para manejar lo que tenía que manejar. Claramente el hombre está diciendo, yo voy a tomar mis propias decisiones y voy a ser mi propio Dios. Se nos está pidiendo en la Escritura que tengamos, que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Ese sentir es esa misma mente que hubo en Cristo. Entonces se nos está pidiendo a nosotros, mira, recapacita, mira la situación del mundo manejada con los hombres caídos. Vamos en caída libre hacia una fosa. El mundo se está autodestruyendo. La sociedad tiene unos valores y unos ídolos que son de barro, que son de cartón. Y lo hemos visto en esta semana, cómo el mundo se rindió a los pies de un hombre que falleció.
El hombre trata de tomar sus propias decisiones sin Dios. Pero la verdad es que la ciencia nunca ha creado ninguna de las leyes que gobiernan nuestro universo y solamente ha podido descubrir los principios de Dios, los cuales son los que mantienen todo el orden universal. Conoce la mente de Dios. Mira, nosotros venimos estudiando desde que fuimos redimidos por parte de Él. Hemos tratado en la Escritura de conocer el carácter de Cristo. Hemos en la Escritura conocer la mente de Cristo. Hemos tratado de sentir como Cristo siente. Y créeme que eso es una gloria. Créeme que nos ha sacado más de un problema. En el momento en que nosotros fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, que éramos enemigos de Dios y nos volvimos sus hijos, nosotros entendimos la forma como nosotros vivíamos. Por favor, date una oportunidad. Conoce la mente de Cristo, conoce el sentir de Cristo. Ve a esa cruz. Todo llegó hasta esa cruz del Calvario. Su sabiduría, sus sermones, la forma como le enseñaba a 5,000 personas que estaban extasiados de su conocimiento, luego a 3,000, luego a otros 5,000 personas, y todo el mundo extasiado delante de él por su conocimiento, por su sabiduría. Ve a ese Cristo, todavía tienes oportunidad de conocerlo. Él te dará el don del arrepentimiento y el don de la fe para que puedas pasar la eternidad con Él. Todavía hay oportunidad. No te quedes con la enseñanza del mundo. Mira para dónde va el mundo. Tecnológicamente ha avanzado. Sí, pero mira que un pequeño virus hizo que se quebrara casi la totalidad del mundo entero. Las economías del mundo están en una pérdida inmensamente grande. Ve a las Escrituras. Ve a Cristo. Hay un sentir. Y hay algo que se te va a entregar gratuitamente. El Señor te lo regalará de una forma gratuita. Para la iglesia, ese sentir y todo lo que venimos viendo desde el versículo 1 de este capítulo 2, como lo hemos dicho en anteriores oportunidades, ese sentir que llega hasta ese límite. Miren, el modelo de humildad, el modelo de unidad es Cristo Jesús. Ese es el que la iglesia tiene que seguir. En la tierra no existe otra comunidad, no existe un gueto o existe nada de eso que pueda manifestar la forma en que es la mente de Cristo, el carácter de Cristo. Es la iglesia. Es la iglesia la que tiene ese trabajo precioso y hermoso de hacer. Así que esta es la introducción a esos 4 versículos que vienen adelante, o 5 versículos, desde el 6 hasta el 11, donde Cristo va bajando paso a paso hasta llegar a la más grande humillación, para después ir subiendo y ser exaltado por el Padre hasta lo sumo, hasta lo máximo. Quiero que no quede en nuestra mente que Cristo bajó hasta lo más profundo de la humillación que podía llegar, no mereciéndolo, porque nunca pecó. Él vivió, como siempre lo he dicho, lo hemos escuchado de otros predicadores, Él vivió la vida que nosotros teníamos que vivir y recibió la muerte que nosotros nos merecíamos. Pero por eso es grande nuestro Salvador, porque ya no tenemos condenación, porque ya no tenemos, como dice la religión tradicional, una especie de purgatorio, un sitio donde va y no sé si es que le echan un ácido o fuego, no sé. Pero hay que entender que no puede haber fuego ni ácido en un sitio que se llame purgatorio, porque la Sagrada Escritura es muy clara y dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea que para el perdón de los pecados no debe existir un purgatorio, sino que debe existir ¿qué? Derramamiento de sangre. Y ese derramamiento de sangre se dio hace 2000 años por ese Dios hombre que vino a morir por sus criaturas, por sus enemigos, para hacerlos sus hijos, para ganar su iglesia para Él. Así que estas verdades tienen que ser entregadas por la iglesia y manifestar esa mente y ese carácter de Cristo. Acompáñenme en una oración. Dios y Padre nuestro, nos rendimos, Señor, delante de ti, delante de estas enseñanzas. Como tu Santo Espíritu
organiza de una manera virtuosa, de una manera magnífica, la mente de aquellas personas que fueron escribiendo la Sagrada Escritura, aplicando el carácter de ellos, la sabiduría de ellos, pero bajo la supervisión e inspiración del Santo Espíritu. Gracias, Señor, por la Escritura. Gracias por estas verdades que nos emocionan. Gracias porque queremos leerla cada día más y entenderla cada día más para nuestro beneficio y el beneficio de la Iglesia. Señor, te suplico que haya salvación el día de hoy. Te suplico que cada día que pasa, estemos más cerquita hacia el último que va a rendir su vida ante ti. Porque cuando llegue ese último que está predestinado para convertirse y llegar a ser hijo de Dios, luego de eso vendrá el fin. Señor, te suplicamos que nosotros seamos portadores de esta verdad que nosotros estamos escuchando. Que seamos portadores de que nosotros tenemos que tener el carácter y el sentimiento de Cristo en nuestras vidas para reflejar completamente que somos sus hijos. Señor, es un momento de reflexión para la Iglesia. Ayúdanos. Estamos en reflexión porque nos hemos equivocado, porque hemos pecado, porque no hemos hecho las cosas como tú dices que las debemos hacer. Señor, perdónanos si escuchamos estas palabras o este sermón o estas enseñanzas, las escuchamos como algo intelectual, algo mecánico, Señor, y el día de mañana ya nos acordamos de ella. Perdónanos y que sea tu Santo Espíritu quien nos redarguya, quien nos lleve a comprender que nosotros tenemos que aplicar estas palabras, que nosotros tenemos que tenerlas en nuestra mente. Señor, bendícenos, bendice tu iglesia, bendice tu palabra y te suplicamos que para que podamos entender estas verdades que vendrán de nuestros próximos domingos, que sea tu Santo Espíritu quien nos fortalezca nuestra mente, nuestro espíritu, que tengamos la santidad suficiente para enfrentar tu palabra y poderla exponer, Señor. Por el poder de tu Santo Espíritu, en Cristo Jesús, hemos orado y hemos recibido tu palabra. Amén, amén y amén. Y cantémosle un par de himnos a nuestro Señor en honor a su nombre, en honor a su palabra.